Imagina vender un territorio más grande que España, Francia, Alemania y el Reino Unido juntos, por el precio de una hamburguesa con patatas. Ahora imagina que ese territorio está repleto de oro, petróleo y recursos naturales que hoy valen cientos de miles de millones. Y que después de venderlo, nunca jamás lo recuperas. Eso fue exactamente lo que hizo Rusia en 1857. Vendió Alaska por centavos. Y desde entonces, muchos lo han llamado el peor negocio de la historia. Pero lo que casi nadie cuenta es que detrás de esa venta absurda hay una historia de miedo, errores, ambición y traición. Una historia que podría haber cambiado el mapa del mundo para siempre. ¿Estás listo para conocer la verdad detrás del día en que Rusia vendió medio continente? Para entender cómo Rusia acabó vendiendo un pedazo de tierra más grande que muchos países europeos, hay que retroceder al siglo XVIII. Y no solo retroceder, sino cruzar el planeta, atravesar Siberia y mirar al otro lado del mapa. Rusia, en aquella época, no era simplemente un país. Era un imperio obsesionado con la expansión. Pedro el Grande había empujado las fronteras hacia los Urales, hacia el mar Báltico y más allá. Su objetivo era claro: modernizar Rusia y convertirla en una potencia global. Pero su ambición no se detuvo ahí. Durante las siguientes décadas, los zares siguieron empujando hacia el este. Y fue entonces cuando un puñado de cazadores de pieles, mercaderes y aventureros rusos se embarcaron en uno de los viajes más extremos de la historia imperial. Cruzaron el estrecho de Bering y llegaron a una tierra inmensa, congelada, salvaje y absolutamente virgen. Ese lugar se llamaba Alaska. Desde el primer momento, los rusos vieron en Alaska una mina de pieles, especialmente de nutria marina, cuya piel era tan valiosa que se vendía en Europa y China a precios desorbitados. Se decía que una sola podía pagar el sueldo de un año de un trabajador medio. La fiebre de las pieles fue inmediata. Rusia fundó puestos comerciales, pequeñas iglesias ortodoxas y hasta una colonia que empezó a crecer. Se firmaron tratados con tribus locales y se estableció la primera presencia oficial rusa en el continente americano. Pero ahí comenzaron también los problemas. Alaska estaba a miles y miles de kilómetros de Moscú. Para llegar, había que cruzar Siberia, embarcarse en el Pacífico, enfrentar tormentas, hielo, naufragios. Y si tenías suerte, sobrevivías. El viaje podía tardar entre 9 meses y un año completo. Las comunicaciones eran escasas, el clima brutal, las rutas marítimas peligrosas y además mantener las colonias era carísimo. La compañía ruso-americana que gestionaba las operaciones en Alaska comenzó a perder dinero. El negocio de las pieles empezó a caer. Los animales fueron sobreexplotados y desaparecieron de muchas zonas. El territorio empezó a dar más problemas que beneficios. Y sin embargo, Rusia seguía aferrada a él, hasta que llegó la tormenta perfecta. A mediados del siglo XIX, el imperio ruso no estaba en su mejor momento. De hecho, estaba rodeado de enemigos y al borde del colapso financiero. En el oeste, el imperio otomano no dejaba de disputarle el control del Mar Negro. En el sur, Persia era una amenaza constante. En el este, China resistía la expansión rusa. Y en el norte, estaba el hielo y la nada. Pero en el otro lado del océano, emergía un nuevo actor, el Imperio Británico, que dominaba Canadá. Y junto a él, una joven potencia que crecía sin freno, Estados Unidos. Entonces ocurrió un golpe devastador, la Guerra de Crimea de 1853 a 1856. Rusia se enfrentó a una alianza compuesta por el Reino Unido, Francia, el Imperio Otomano y Cerdeña, y perdió. El Imperio ruso quedó herido, humillado y en bancarrota. Las pérdidas humanas y materiales fueron gigantescas, y la moral del país por los suelos. En ese contexto, el zar Alejandro II y sus ministros empezaron a hacer cuentas, y había un punto en el mapa que cada vez brillaba menos: Alaska. Esa lejana colonia les estaba costando una fortuna. No generaba beneficios, no tenía defensa militar, y lo peor de todo, estaba expuesta.
Los británicos, desde Canadá, podían invadir Alaska en cualquier momento. Si eso ocurría, Rusia no solo perdería el territorio, sino que quedaría aún más debilitada en el tablero internacional. Había que actuar antes de que fuera demasiado tarde. Y surgió una idea que pocos se habrían atrevido a pronunciar unos años antes. ¿Y si la vendemos? Sí. Vender territorio imperial. Algo impensable para cualquier potencia. Pero para Rusia, era eso, o perderlo sin obtener nada a cambio. La lógica era simple. Alaska estaba aislada, no generaba ingresos, era imposible de defender. Y si caía en manos británicas, sería otro desastre. Así que los rusos tomaron una decisión histórica: ofrecer Alaska a Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Porque no eran enemigos, porque estaban lejos de Europa y porque, con suerte, podrían convertirse en un aliado comercial a largo plazo. Era una apuesta desesperada, pero en Moscú, la desesperación ya lo había contaminado todo. Mientras en Rusia se tomaba la decisión de vender Alaska, al otro lado del mundo, Estados Unidos vivía uno de sus momentos más tensos. Habían terminado su sangrienta guerra civil apenas 2 años antes. El país estaba dividido, devastado y en plena reconstrucción. Pero había una cosa que seguía viva, más fuerte que nunca: la idea del destino manifiesto. Una creencia arraigada en la política y la sociedad norteamericana de que el país estaba destinado a expandirse de mar a mar y más allá. El secretario de Estado, William H. Seward, era uno de los mayores defensores de esa visión. Ambicioso, visionario y criticado por su carácter obstinado. Pero nadie podía negar su capacidad para ver oportunidades donde otros solo veían riesgos. Y entonces, en el año 1867, Rusia llamó a su puerta. La propuesta fue directa: queremos venderles Alaska. ¿Están interesados? Seward no dudó. Aceptó la propuesta casi de inmediato, convencido de que era una ganga estratégica. Mientras otros veían un pedazo de tierra congelado, él veía acceso al Pacífico, control del Ártico y una pieza clave para el comercio con Asia. Las negociaciones se llevaron en secreto, durante la madrugada, entre funcionarios rusos y estadounidenses. El 30 de marzo del año 1867, a las 4 de la mañana, se firmó el Tratado de Cesión de Alaska. El precio fue escandalosamente bajo: $7.200.000, alrededor de 2 centavos por acre, lo que hoy serían aproximadamente 140 millones de euros, por un territorio de 1.700.000 kilómetros cuadrados. Para que te hagas una idea, más grande que España, Francia, Alemania e Italia combinados. Pero había un problema: nadie en Estados Unidos quería esa compra. Cuando el tratado se hizo público, la reacción no fue de celebración, fue de burla total. La prensa se mofó del acuerdo sin piedad. Los titulares gritaban cosas como: Seward ha comprado una nevera gigante, bienvenidos a la locura del hielo. ¿Quién necesita osos polares? La llamaron Seward's Folly, la locura de Seward. Otros la apodaron Icebox, la caja de hielo. Y algunos incluso la llamaron la tierra de los pingüinos, aunque ni pingüinos había en Alaska. La gente pensaba que su gobierno había malgastado millones en un bloque de hielo inútil, inhóspito y deshabitado. Hubo burlas en el Congreso, caricaturas en los periódicos, discursos que pedían cancelar el tratado inmediatamente. Pero Seward aguantó las críticas. Él sabía algo que los demás no sabían, o que al menos intuía. Y entonces ocurrió lo impensable. Pocos años después de la compra, comenzaron a llegar noticias. Primero, oro. Luego, más oro. Después, cobre, zinc, uranio, gas natural y petróleo. Y de pronto, aquel bloque de hielo se convirtió en un cofre del tesoro. La fiebre del oro de Klondike atrajo a miles de buscadores. Empresas norteamericanas empezaron a explotar el territorio. Y lo que parecía el peor trato de la historia se transformó en una de las jugadas geopolíticas más rentables jamás hechas. Alaska se convirtió en una fuente inagotable de recursos, en una joya energética. Y más adelante,
en una base militar estratégica durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Y Rusia. Rusia se quedó mirando desde lejos, viendo cómo el trozo de hielo que había vendido por desesperación alimentaba y protegía a su futuro enemigo, Estados Unidos. Durante un breve momento, Rusia creyó haber ganado. La venta de Alaska se vio como una victoria silenciosa. Se habían librado de un territorio lejano, caro e imposible de defender. Y a cambio, habían recibido $7.200.000 en oro. Con ese dinero, reforzaron parte de su ejército, compraron armas, sostuvieron las finanzas imperiales y trataron de consolidar su presencia en Europa del Este. Pero lo que no podían prever es que el territorio que acababan de abandonar iba a convertirse en uno de los puntos más valiosos y estratégicos de todo el continente americano. Porque mientras Rusia seguía enredada en conflictos internos, hambrunas y el lento colapso del zarismo, Alaska comenzaba a florecer bajo la bandera de las estrellas y las franjas. En pocas décadas se había descubierto oro, luego petróleo y después gas natural. En los años 20 se construyeron oleoductos. En los años 40 se instalaron bases militares. Y para la década de los 70, Alaska ya era considerada una joya energética dentro de Estados Unidos. Pero lo más irónico no fue lo económico, fue lo estratégico. Durante la Guerra Fría, Alaska se convirtió en un puesto de vigilancia clave contra la Unión Soviética. Desde sus bases aéreas y estaciones de radar, Estados Unidos podía monitorear cada movimiento del bloque oriental. Literalmente, vigilaban Rusia desde el territorio que Rusia misma les había vendido. La ciudad de Anchorage se convirtió en un centro logístico militar. Submarinos estadounidenses patrullaban el océano Ártico desde allí. Los bombarderos B-52 estaban listos para despegar si la tensión subía. Cada vez que algún líder soviético miraba un mapa y veía Alaska, no podía evitar sentir el peso de una decisión irreversible. Habían regalado un diamante en bruto, una puerta al Pacífico, un escudo natural frente a Asia y un pozo sin fondo de riqueza energética. Y no solo eso, habían alimentado el poder militar de su mayor enemigo con sus propias manos. Los documentos internos del gobierno soviético mostraron, años después, que altos funcionarios consideraban la venta de Alaska como un error histórico de proporciones incalculables. Algunos lo llamaron una cesión forzada por ignorancia. Otros, simplemente, un acto de desesperación imperial. Pero lo cierto es que ya era demasiado tarde. Estados Unidos no solo había comprado tierra, había comprado ventaja, poder, influencia, seguridad y, sobre todo, una posición estratégica que cambió el equilibrio global para siempre. Y Rusia solo pudo mirar hacia atrás, con la certeza amarga de haber cometido el que muchos consideran, incluso hoy, el peor negocio de la historia moderna. La historia de Alaska no es solo una anécdota geográfica. Es una lección sobre el miedo, las malas decisiones y lo caro que puede salir un error estratégico. Rusia vendió por desesperación. Estados Unidos compró por visión. Y el resto es historia. ¿Tú qué habrías hecho? ¿Crees que Rusia tenía otra opción? ¿Fue una jugada maestra o simplemente suerte americana? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres más historias reales que superan la ficción, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete porque esto solo acaba de empezar.